Ok, listo. Entonces, ahora sí, les hablaba que entonces los prefijos que nosotros vamos a utilizar en las conversiones están asociados a un sistema internacional de medida. Bien, esos son como los nombres que nosotros utilizamos para referenciar múltiplos o submúltiplos junto con las unidades de medida. Si ustedes se acuerdan con las unidades de medida, por ejemplo, bueno, casi siempre uno utiliza las unidades de medida de longitud. Entonces, la unidad de medida de longitud es el metro, ¿sí? Y adicionalmente con el metro, pues nosotros tenemos otros prefijos que podemos utilizar. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la K, esa K significa que yo estoy utilizando un prefijo. ¿Bien? Y ese prefijo pues acompaña la unidad de medida. La unidad de medida en este caso es la M, ¿bien? Que es una unidad de medida del sistema internacional. Entonces, el sistema internacional de unidades de medida, pues me dice, bueno, cuando usted utiliza, o usted quiere referirse a distancias o a longitudes, entonces usted utiliza la M, ¿sí? Y la M significa que usted está utilizando el metro. ¿Sí? Bueno, para el de nosotros, ¿no? Porque recuerden que hay otro sistema donde utiliza son las pulgadas. Entonces, el metro para nosotros es nuestra unidad de medida y lo que acompaña es un prefijo, ¿listo? Ahí les estoy mostrando pues una tabla donde nos está montando pues que hay una serie de letras, ¿sí? Que nosotros solemos utilizar. ¿Bien? Entonces esas letras acompañan o esos nombres y esas letras acompañan a las unidades de medida. En este caso la K, eh, que la tengo por acá, ahí la estoy colocando, significa kilo, ¿sí? Kilo, y es una unidad de medida que nosotros pues podemos buscar perfectamente y que nos podemos ir aprendiendo. Si nos vamos aprendiendo, o bueno, eso nos deben recordar todos ustedes, que un kilómetro o una K, que son 1000, eh, cuando nos dicen que a cuántos metros equivale, por ejemplo, un kilómetro, pues nosotros empezamos a mirar una tabla de conversión bastante sencilla o la que primero nos aprendemos y empezamos a encontrar pues que esa conversión o esa equivalencia de un kilómetro en una unidad de medida menor pues tiene un valor ya establecido. ¿Sí? Realmente son operaciones que están en las dos primeras columnas, pero bueno, ahorita no nos vamos a profundizar, inclusive son operaciones con potenciación, pero bueno. Entonces, en este caso, lo primero que hay que acordarnos son de los prefijos. ¿Bien? Esos prefijos es esa palabra que va antes de. ¿Listo? Y ese antes de significa que son palabras que van antes de la unidad de medida. ¿Sí? No importa que cambie, en este caso de unidad de medida, los prefijos básicamente son los mismos. ¿Sí? Con alguna excepción por ahí que después vamos a ver, pero en este caso los prefijos siempre van acompañados de una unidad de medida. Podemos decir, por ejemplo, que la unidad de medida cambia y entonces podemos decir que vamos a utilizar tiempo y en este caso pues el tiempo es como unidad de medida se mueve en segundos. Entonces el tiempo en este caso pues también puede tener los prefijos juntos, ¿no? En este caso, pero pues no es común utilizar ese tipo de prefijos con tiempo, pero pues no significa que de pronto el cambio de unidad de medida no se pueda aparecer o no se pueda dar y efectivamente pues nosotros lo que hagamos es reemplazar la unidad de medida. Por ejemplo, si vamos a una unidad de medida en electricidad, por ejemplo, podemos ver que hay una representación que es con una V, que significa voltios. Entonces yo podría estar refiriéndome a kilo, ¿sí? Y la unidad de medida que es voltios. ¿Bien? Entonces esas unidades de medida pues son intercambiables, digámoslo así. ¿Listo? El valor numérico, en este caso de un kilo, eh, sin unidad de medida, pues igual sigue equivaliendo a 1000. ¿Sí? A 1000 unidades de medida que tenga o del sistema que usted esté utilizando. Entonces, esa es otra de las cosas que toca acordarse, de que las dos van juntas. ¿Listo? Nosotros no encontramos solo la K,
¿sí? Y nos referimos solo a la K, sino que nos referimos a la K y con algo más. ¿Listo? Por ejemplo, en sistemas utilizamos una B para referirnos a la unidad de almacenamiento, ¿sí? De almacenamiento de información, que se llama el bit. Entonces, para nosotros en sistemas, el bit es una unidad de almacenamiento, una unidad de medida, y en la unidad de medida, pues la podemos acompañar con un prefijo. Entonces hay que acordarse de esa partecita que es importante, los prefijos. A veces no se acuerda uno de todos, sobre todo bueno, de los más grandes y los más pequeños que son en los extremos, ¿sí? De pronto uno se acuerda de mega, de giga, de tera, de peta, eh, se acuerda así como mucho uno de hexa, ¿sí? Pero de ahí para adelante pues acordarse de zeta, de yota, de rona o de queta, pues ya son prefijos que de pronto son tan grandes que uno pues no los suele utilizar completamente o no los llega a utilizar en algún momento, entonces pues uno tampoco se los aprende. Pero no significa que no existan, ¿no? Los prefijos, las letras y los nombres pues existen, ¿no? Entonces para que los tengan en cuenta. Entonces el prefijo tiene un nombre y tiene un símbolo que lo representa. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que los nombres y sus símbolos de representación, en este caso para los prefijos, es muy común utilizar las palabras mayúsculas o las letras mayúsculas para representar las medidas más grandes, ¿sí? O por encima de la unidad de medida normal. ¿Listo? Digamos que por aquí donde está sin prefijo es donde está la unidad, ¿sí? La unidad básica. Y de ahí para arriba, pues es común utilizar las palabras en mayúscula. ¿Listo? Mientras que hacia abajo, que serían como fracciones, digámoslo así, eh, también existen prefijos, ¿listo? Pero es más común encontrar letras minúsculas. Entonces, si necesitáramos en algún momento ese tipo de connotaciones, de elementos mucho más pequeños, pues lo más común es utilizar letras minúsculas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, esas dos hay que acordarse de eso. Sin embargo, pues no se les olvide que eso existe, que uno pues, se puede guiar, se llaman prefijos del sistema internacional y pues siempre aparece una tablita que nos muestra cuáles son los prefijos, ¿sí? Y sus equivalencias, por supuesto. Dentro de las equivalencias, a partir del kilo que también está ahí seleccionado, recuerden que aquí yo tengo seleccionado kilo, de aquí hacia arriba las equivalencias van de 3 en 3 y estoy refiriéndome a la cantidad de ceros que le colocamos aquí al final, ¿sí? Por ejemplo a ese 1000, la equivalencia siguiente hacia arriba o más grande, ya se le va agregando 3 ceros más, ¿listo? Entonces esas equivalencias se van a dar cuenta que van básicamente de 3 en 3, ¿sí? Mientras que las que están un poquito más hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, hecto, ¿sí? Hecto que es 100 y deca que es 10 o que es una decena, ¿sí? Centenas y decenas son cosas que a veces nos enseñan primero. Es así, pues van en 1 y 2 ceritos respectivamente. Pero de aquí para arriba del kilo sí van de 3 en 3. Y lo mismo le va a pasar hacia abajo. Eh, digamos que las dos primeras unidades de medida hacia abajo son las deci o las décimas y las centésimas, ¿sí? Que en este caso pues son partes, ¿sí? De la unidad. Esas son las que llevan, por ejemplo, 1 o 2 ceritos, que ya ahorita vamos a ver cómo se hace una conversión. La milésima, ¿sí? Que sería como dividir una porción en 1000 partes. Y de ahí para adelante, pues ya se empieza a avanzar de 3 en 3 ceros. ¿Listo? Entonces, de esas, como de la tercera opción hacia abajo o hacia arriba, las proporciones empiezan a cambiar de 3 en 3. ¿Listo? Para que se acuerden que ya no hay 1 en 1 como pasa con las dos primeras, sino de 3 en 3. Entonces, esos elementos hay que acordarse de eso. Ahí está la tablita para que
También la repasen por si de pronto se les olvida los nombres o no se acuerdan. Cómo va el orden, igual la tabla es para eso, ¿listo? Para que también se fijen en ello. Y la idea es pasar entre unidades o en pasar entre esos prefijos que nosotros tenemos y hacer conversiones entre esos prefijos. ¿Sí? Porque es pues normal encontrar de pronto alguna medición, pero necesitamos saber su equivalente. Bueno, Miguel, cuénteme. Una pregunta, profe. ¿El más grande es el Keta? El más que aparece en la tabla es el Keta. Pero eso es infinito, ¿verdad? ¿O es el Keta? O- No, el nombre infinito no está representado en tabla en este caso. Están Pero, representados los que nosotros podemos contabilizar. ok, En este caso, ya, el Keta aparece con digamos, la unidad y usted le agrega 30 ceros. ok. Entonces, esos 30 ceros, pues sí, usted los puede representar. Lo que pasa es que es un número muy largo, pero no es un número infinito, es un número de 30 cifras, 30 y la unidad, pues 31. Sí, sí, pero Entonces, mi pregunta es el número más grande que hay? O sea, ¿es el número más grande que hay, el Keta? ¿O de ahí para arriba hay más? sí, de ahí para ahí muchos más. Que les pongan nombre ya, ahí sí ya tendrían que ponerle nombre a cualquier cantidad y pues tendría que haber números infinitos. Ok, o Entonces, sea, es infinito. poner nombres infinitos, pues tampoco. Eso no llegamos hasta allá, ¿sí? De poner nombres infinitos porque si no demoraríamos infinidad de tiempo nombrando cada número que empezáramos a aumentar. Recuerde que eso no para. O sea que cuando usted habla de la palabra infinito, eso nunca va a parar. O sea que tampoco va a haber alguien que se ponga a hacer nombres infinitos. ¿Listo? Bueno, para eso está la palabra infinito y ahí sí ya nosotros ya dejamos de colocar nombres cuando hablamos de infinito. El más grande que está en esa tabla pues es el Keta. ¿Listo? Lo que pasa es que son números que en algún momento pues usted de pronto nunca los verá en su vida o nunca los escribirá. ¿Sí? O de pronto más adelante sí los escribirá. Pero pues escribir un 1 con 30 ceros a la derecha, pues imagínese usted cuando ha escrito un número así de grande. Yo por lo menos nunca lo he escrito. Un número con 30 cifras adicionales, eso no, hasta ¿Y allá no he cómo, llegado. y Que cómo se lo lee haga ese una número? máquina de pronto. ¿Cómo? ¿Cómo se lee ese número? ¿Usted sabe? No. Bueno, sí. Dice que en la columna dice que eso es quintillón. En la columna que dice escala corta y escala larga, estos son los nombres. O sea, que son 500 millones de millones. Eh, hmm, Tocaría empezar a contar todo ese poco números. Pero sí, parece que son quintillones. Deben ser como 5 millones, algo así, no sé. Como 5.000 millones, no, no más, mucho más. Son Más. muchísimo más. Pero bueno, ahí aparecen los nombres en todo caso. Nos tocaría poner a mirar porque por aquí están los millones. Aquí habría, perdón, aquí serían millones, aquí estarían los millones. Aquí habrían otros 6 ceros, aquí hay otros 6 ceros y aquí hay otros 6 ceros. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí lo ve? 5 grupos de millones. De 6 ceros, mejor dicho. 6 por 5, 30, ahí está. ¿Mm? Como 5 trillones. Serían quintillones en este caso. ¿Listo? Eso sí, quintillones. Quinti, en este caso. Pero se refiere es a la cantidad de ceros que está colocando de millones. Y pues si ves son 6 grupos, que son 5 grupos de 6 ceritos. ¿Mm? Recuerda que 6 Ok. ceritos es un millón. ¿Sí? Sí, sí, le Y ahora preguntaba porque me agréguele parece. otros 4 grupos de 6 ceritos también. Bueno, Listo. Muchas ¿listo? gracias. Bueno. Ok, entonces ahí empiezan a mirar ese tipo de cosas. ¿Listos? Bueno, en este caso, entre más vaya a subir la cantidad de ceros y entre más los vayamos a utilizar, pues será más común ver los nombres y empezar a mirar pues ese tipo de prefijos. Aquí nos colocan ese valor, pero como les decía, es
pues bastante complicado que de pronto uno en su vida se ponga a escribir esos números tan grandes, ¿sí? De 30 ceros. Ahí es donde pues toca mirar en qué se pone uno a trabajar o para qué lo necesita, en qué momento lo va a escribir. Pero pues hay que empezar siempre de las unidades más bajitas hacia las más altas, ¿sí? Que eso es lo que más va a encontrar uno en las conversiones, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces esa tablita que aparece por ahí, no se les olvide. Bueno, aquí hay una variación. Esa la vemos después. En informática o nosotros en informática también tenemos una variación de la unidad de medida o del sistema internacional de unidades de medida. ¿Listo? Este es el sistema internacional de unidades de medida. Aquí están las unidades básicas para tiempo, longitud, masa, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Pero nosotros pues tendemos a utilizar también el bit, como lo había mencionado. Venga a ver si por aquí está. Por aquí no lo veo. Bueno, hagámoslo por aquí a un ladito. El sistema de información básicamente que nosotros utilizamos en informática, pues es un espacio de almacenamiento y los espacios de almacenamiento pues se pueden llenar. Entonces en este caso nosotros podemos llenar los espacios de almacenamiento de información con dos datos, con una presencia de energía, ¿sí? Que la podríamos equiparar a un 1, y con una falta de energía de ese espacio, que lo podríamos equivaler a un 0, o ponerlo a equivaler a un 0. En este caso son dos estados. Dentro yo podría tener en algún momento el 1, ¿sí? Ese podría ser una opción, que en algún momento haya una carga de energía ahí en esa celda de almacenamiento y represente el 1, o en algún momento yo tenga el 0 en ese mismo espacio de almacenamiento, ¿sí? Entonces, realmente no hay otra opción sino que usted tenga energizado ese espacio de almacenamiento o que no lo tenga energizado, ¿sí? Esas son las únicas dos opciones, ¿no? Esto de energizar un circuito, pues en este caso de forma digital, pues solo me permite hacer esas dos representaciones. Y si hablamos de sistemas numéricos, el sistema numérico que se acomoda a esas dos representaciones se llama un sistema binario. ¿Bien? Un sistema binario donde todo lo que usted representa pues está eh, representado con números 1, 0, ¿sí? Únicamente. No se puede utilizar el 2, no se puede utilizar el 3, no se puede utilizar ningún otro. ¿Bien? Mientras que todos estos sistemas cuando a nosotros nos los enseñan, ¿sí? Aunque sí, usted coloca el 1 y coloca los ceros, estos sistemas tienen representación de más elementos. En este caso usted puede representar números del 0 hasta el 9. ¿Sí? Entonces, esos 10 números que usted puede representar, pues hacen que usted tenga un sistema que se llama decimal. ¿Listo? Por supuesto, tener un sistema decimal, ¿sí? Es distinto a tener un sistema binario. ¿Listo? Un sistema que usted puede representar un número con 10 cifras, pues es un sistema diferente a que solo usted pueda representar un número con solo 2 cifras. ¿Sí? Entonces, eso los hace diferentes. Lo que pasa es que nosotros, pues familiarmente lo hacemos con el sistema decimal y todo lo hacemos con sistema decimal. Así estemos hablando de unidades de almacenamiento. Entonces, ahí es donde empezamos a tener unos pequeños inconvenientes en las cifras, ¿sí? Porque nosotros convertimos muy bien los sistemas decimales, pero no tenemos en cuenta que a veces lo que deberíamos utilizar es el sistema binario de conversión. Entonces, ahí es donde va a haber algunas pues malas interpretaciones entre los dos sistemas. Pero acuérdense que para información todo debería ser en binario. Lo normal debería ser en binario. ¿Sí? Que nosotros nos enseñan en decimal es otra cosa. Pero lo normal es que nosotros deberíamos funcionar en binario cuando estamos hablando de almacenamiento de información. ¿Sí? Que es ese cuadrito básicamente que le estoy mencionando, que hay un cuadrito de almacenamiento en un sistema de cómputo. Entonces ahí es donde estos prefijos o estos nombres, ¿sí? Van a variar. ¿Listo?
Los nombres que nosotros utilizamos en sistemas ya no son estos nombres. Comenzando porque la información, y hay que tenerlo claro, la información en sistemas no se puede dividir ese 1 o ese 0, ¿sí? Porque igual no se puede representar. Entonces, usted solo puede representar un 1 y un 0. Un 1 o un 0. El problema es que usted no puede representar la mitad de ese 1, ¿sí? Ni la mitad del 0. Entonces, todo lo que esté hacia abajo eh, o medidas más pequeñas de la unidad de medida de almacenamiento, pues no se utiliza, ¿sí? Cuando estamos hablando de almacenamiento de información, no hay media información, ¿sí? O un cuarto de la información, o un tercio de la información, o un milésimo de la información. Eso no es normal, ¿listo? Entonces, todas estas unidades pequeñas, cuando manejemos información, pues prácticamente no existen. Lo que nosotros manejamos son las unidades de medida grandes, ¿sí? Y eso sí es más común. Entonces, usted ya manejará pues esos datos un poquito más común. Sin embargo, pues cuando iniciamos, pues sí utilizamos las menores porque, por ejemplo, en electricidad se pueden utilizar valores muy pequeños. Entonces, ahí sí podríamos llegar a tener unidades muy pequeñas. Pero en información, ¿sí? En almacenamiento de información, pues no se puede almacenar un cuarto de la información, ¿sí? Refiriéndonos de pronto al 1 o al 0. Entonces, ahí sí vamos a variar un poquito con ese tipo de cosas. Por eso en informática, ¿sí? Utilizamos algo así como un prefijo binario y ese prefijo binario pues ya tiene unas palabritas como equivalentes, ¿sí? Las que ustedes ven ahí en la columna del lado izquierdo son las equivalencias. Por ejemplo, si nosotros hablamos de un kilo, en binario no se habla de un kilo, ¿sí? Como prefijo, el prefijo kilo, sino se utiliza el prefijo kibi. Bien. Entonces ahí no le diríamos, por ejemplo, un kilobyte, sino lo normal, si nos referimos a un sistema binario, ¿sí? De solo dos estados, deberíamos utilizar la palabra kibi. ¿Listo? Vámonos aquí el kilobyte. Kilobyte, por ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo. Y nosotros pues realmente deberíamos acostumbrarnos un poquito a encontrar esas palabras, aunque no se acostumbra mucho el uso, pero sí es lo normal, deberíamos utilizar las palabras adecuadas. Si estamos hablando de un sistema decimal, pues sí, es este. Y si estamos hablando de un sistema binario, pues estaríamos utilizando esta otra palabra, ¿sí? El sistema varía un poquito por la sí y por la forma pues de mencionar el prefijo en binario. Y nosotros realmente manejamos binario mucho, pero lo que pasa es que como nuestra tendencia es a manejar algo más común, que es el decimal, pues sí, hacemos todo en decimal. Se van a dar cuenta más adelante que no es exacto, ¿sí? Los 1000 que nosotros tenemos aquí en el sistema decimal, realmente aquí en el sistema binario son 1024. Esa sí es la equivalencia, ¿no? En este caso de los dos. En el sistema decimal, pues sí existe el 1000, pero realmente si lo pasamos a binario, realmente es 1024, ¿sí? Lo que tendríamos en un sistema binario. Entonces la diferencia es de 24 y esa diferencia de 24 cuando se junta, pues empieza a ser una diferencia mucho mayor. Entonces ahí se darán cuenta, pues también cuando traten este sistema binario, tratemos ese sistema binario más adelante, que sí hay unas pequeñas diferencias. Por ahora el sistema decimal es lo que nos va a interesar bastante. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, volvamos por aquí a nuestra hoja de Excel. ¿Listo? Y lo normal que nosotros hacemos cuando hacemos conversiones, bueno, lo normal no, el método más fácil realmente. El método más fácil por lo general es utilizar cualquier unidad de medida. ¿Listo? Entonces, la unidad de medida, digamos que es el centro, ¿sí?
El centro, que es la unidad de medida, ¿listo? Digamos, va a ser el punto de partida y podemos hacer, por ejemplo, las unidades más grandes, ¿sí? O los valores más grandes. Puede ser aquí puede ser aquí a la izquierda, ¿sí? Colocar las unidades más grandes y las más pequeñas las podemos ubicar, perdón, hacia el otro extremo. Entonces podemos utilizar tablas, que eso es un sistema bastante fácil para hacer conversiones, basarnos en tablas, ¿sí? Y hacer conversiones. Bueno, si aquí está la unidad de medida, el prefijo que le sigue me va a mencionar que son 10 unidades. Y en ese prefijo, en este caso, se llama el deca. ¿Listo? Entonces, si la unidad de medida da la casualidad, por ejemplo, que estamos utilizando el metro, ¿sí? Que es casi siempre el que nosotros utilizamos, la siguiente unidad de medida pues es del deca. ¿Bien? Entonces, ahí si nombráramos toda la palabra completa, pues sería el decámetro. ¿Bien? Esa sería pues la definición. ¿A cuánto equivale, a cuántos metros equivale un decámetro? A 10. ¿Listo? Entonces, un decámetro, si estamos hablando de decámetros, nos estamos refiriendo, perdón, de decámetros, nos estamos refiriendo a 10 en unidad de medida. ¿Listo? Si estos son decámetros, pues entonces estamos utilizando 10 metros básicamente. ¿Listo? Esas primeras pues son las fáciles porque esas son las primeras que nos enseñan. Nosotros nos empiezan a hablar, a mencionar eh, las unidades de medida y empezamos a contar inicialmente y nos empezamos a enterar de qué son las decenas, de qué son las centenas, de qué son los miles, ¿sí? Y eso es lo primero que empezamos a reconocer cuando nos empiezan, por ejemplo, a enseñar a contar. ¿Listo? El siguiente prefijo más grandecito se llama lecto y después viene el kilo. Bien. Digamos que ahí tenemos tres prefijos. Por ahora solo vamos a hacer así pequeño. Y esos serían pues prefijos cada vez más grandes o que representen pues valores mucho más grandes. Para el otro lado, ¿sí? En la parte más pequeña, o sea, la parte más pequeña, entonces empezamos a encontrar unidades de medida y prefijos como el deci, el centi o el mili. ¿Listo? Que son cosas más pequeñas, por supuesto, o son fracciones más pequeñas de la unidad de medida principal. ¿Listo? Bueno, entonces no se les olvide que partimos de un centro, que es la unidad de medida. ¿Sí? O tenemos un eje principal que es la unidad de medida. No importa si aquí colocamos el metro o después, no sé, utilizamos gramos, pues igual es la unidad de medida, ¿sí? Los prefijos son los que no están cambiando. Ok, pero pongamos metro por ahora, como para que les sea familiar. Listo. Ok, entonces ahí ya es donde empezamos a ubicar o a hacer conversiones. Conversiones de uno de esos columnas a otra columna, no sea, no importa si es a la derecha, a la izquierda, hacia donde usted se quiera mover. Podemos empezar, por ejemplo, desde la parte central. ¿Listo? No hay ningún problema. La parte central pues puede ser nuestro eje principal. Igual nos podemos mover después para tenerlo en cuenta. Voy a anotar aquí al ladito la equivalencia, la que se van acordando. Por aquí esto es 100 y esto es 1000. Listo. Esto aquí ya tiene partes o fracciones. Recuerden que eso ya necesitamos los decimales aquí. 0,01 y 0,001. Listo. Ahí está como la equivalencia en esos, para esos prefijos.
Bueno, entonces lo que vamos a hacer es conversiones. Vamos a empezar desde la más fácil, que es tener un número en la parte central. ¿Listo? La parte central, que es donde está la unidad de medida en la columna verde. Vamos a utilizar, por ejemplo, el 5. Ese 5, entonces, voy a centrarlo un poquito. Listo. Lo vamos a convertir. Bien. Por ejemplo, podemos convertirlo a una unidad o pasarlo a cómo sería la representación en una unidad mucho más grande. Por ejemplo, en deca. Entonces, podrían decirnos, por ejemplo, que el ejercicio es pasar esos 5 metros, ¿sí? Pasarlos, por ejemplo, a decámetros. ¿Listo? Convertir esos 5 metros a decámetros. ¿Sí? Entonces, convertirlo de esa columna que está a la siguiente, que es una columna mayor. En este caso también hay que acordarnos que nosotros tenemos en estas representaciones numéricas que acabo de colocar, tenemos los números enteros, ¿sí?, para este lado. Bien. Y cuando nosotros necesitamos representar pues fracciones de esos números enteros, utilizamos los decimales. Entonces, otra cosa que también utilizamos las comas para separar, y ahí sí empezamos a anotar o tener en cuenta los números decimales. Si ustedes se fijan en todo este lado, que son partes muy pequeñas de la unidad principal, aquí ya estamos utilizando los decimales y estamos utilizando la connotación de una coma. Bien. Entonces ahí ya empezamos a ver que existen los decimales en este caso, ¿sí? Que no todas las veces se utilizan, pero pues en este caso sí vamos a utilizarlos con la unidad de medida metro. Bueno, entonces hay que jugar con esa separación entre enteros y decimales. ¿Listo? ¿Cómo sería jugar con ese? Para este número que está en el centro, que es el 5, aunque no lo veamos, que está la parte entera, a esta parte también se le podría colocar una parte decimal. ¿Listo? Claro, algo que no afecte a ese 5 porque son 5 unidades. En este caso, pues 5 unidades de cualquier cosa, en este caso de metros, para no afectarlo con una parte decimal, ¿sí?, pero que queremos escribirla de pronto, pues podemos colocar la coma y un cero. ¿Sí? Ese coma y esa parte decimal, pues realmente es lo mismo que si tuviéramos un número entero solito, ¿sí? Solo que aquí lo estamos representando con decimales. Y ahí en este caso, pues no nos está afectando para nada. Simplemente es una representación, ¿sí?, teniendo en cuenta que eso es una unidad y tenemos pues los decimales. Lo que por lo general hacemos es jugar con esa parte de separación entre enteros y decimales. Y esa parte de separación, que es la coma, es la que empezamos a mover, ¿sí? Dependiendo de hacia dónde nos dirigamos. Si yo tengo, por ejemplo, esta coma, ¿sí?, y la traslado una posición, ¿sí?, entonces puedo colocar adicionalmente un cero. Y esto, por supuesto, me dice que es una fracción, ¿no? Una fracción mucho más pequeña de lo que yo tenía antes, que es el 5. Entonces, ese juego de comas para estas columnas se pueden empezar a representar también, ¿sí? Inicialmente el 5 que nosotros tenemos en esta columna de color verde, pues tiene la coma aquí, tiene el 0. Y si yo lo voy a trasladar a una unidad mucho más grande, o sea, ir de una unidad pequeña a una unidad mucho más grande, entonces lo que hago es mover las posiciones de la coma. ¿Listo? Tantas veces yo necesite. En este caso nos vamos para la columna de decámetro, así que en algún momento pues yo paso la coma solo una posición. Y escribo lo que haga falta adicional, que en este caso es un 0. ¿Listo? El 0 en este caso nos diría que es 0 enteros, ¿sí?, para el caso de decámetro, ¿sí? Entonces 0 decámetros, coma, una parte o una fracción de un decámetro, que en este caso son los metros. Entonces ese 0,5 sería decámetros, y
esa sería la representación básica de esos 5 metros que tendríamos en decámetros. Entonces, esa conversión, pues lo que hace es jugar con esas posiciones entre los enteros y los decimales, que es la coma. Entonces, la coma, a medida que nosotros la vayamos moviendo, pues va a ir pasándose a cada una de esas columnas, ¿sí? Y va empezando a trasladarse con ese sistema de columnas, ¿sí? Que ese es el sistema, pues que básicamente es bastante sencillo, pues tener columnas y empezar a mover las cifras entre las columnas, ¿sí? O entre las posiciones de las columnas. Bueno, esa es una forma, ¿no? Entonces ya sabemos entonces con esta posición o con esta conversión que 5 metros equivalen a 0,5 decámetros. ¿Listo? Bueno, esa es la equivalencia en este caso. Si buscamos otro número, busquemos otro número por acá y de una vez escribamos este 0, vamos a ver si nos lo deja escribir porque esa coma a veces es complicadita. Sí, esa coma la desapareció. Bueno, ahí debería haber una coma en ese caso de ese 0. Vamos a ver si lo... Ah, ya sé, pongámoslo aquí como texto. Pongamos aquí espacio, 0, y no. Pongámoslo entonces como texto y le coloco la coma a ver si no lo cambia. Listo, ahí no lo cambió. Entonces quedaría 0,5. ¿Listo? Me toca cambiarle el sistema de datos y ponerlo como texto para que él no crea pues que esos son números. Esa es la única así como forma para escribir ahí en Excel. Listo. Entonces, así separado, ¿no? Pues juntos sí lo puedo escribir sin problema, ¿no? 0,5 sí se puede escribir. No hay ningún problema. ¿Listo? Bueno. Pero así separadito en columnas, pues bueno, eso sí ya es otra forma de escritura y toca de forma de texto. Ok, hagamos otro, diferente. Por ejemplo, ya no utilizando eh, la parte central, la columna verde, sino empezando en otra. Por ejemplo, digamos que tenemos 45 hectómetros. ¿Listo? Que empezamos ahí. Uy, se me fue. Bueno, pongámoslo hasta la M. ¿Listo? Que tenemos 45 hectómetros. ¿Listo? Y necesitamos hacerle una conversión. Por ejemplo, pasarlo a centímetros. ¿Listo? Entonces, de hectómetros a centímetros. ¿Bien? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿cómo sería aquí en este caso? El 45 hectómetros, 45, lo tenemos que ubicar en las columnas. ¿Listo? Empezamos por el número entero que esté a la derecha. Entonces, el número entero que está a la derecha es el 5. ¿Listo? Y después colocamos la columna el 4. ¿Listos? Entonces, ahí está el 45 hectómetros. De ahí en adelante, bueno, si tuviéramos la coma, ahí estaría la coma, ¿sí? La coma por lo general no la colocamos en los números enteros, pero no significa que no exista. Ahí sería un coma 000. Bueno, de ahí en adelante. Y la vamos a llevar entonces hasta la columna que necesitamos pues llegar, que en este caso es la de centímetros. Entonces, esta coma la vamos a desplazar hasta la columna de centímetros. ¿Listo? Hasta ahí la vamos a reemplazar. ¿Listo? El resto de casillas que nos haga falta, pues lo vamos a empezar a completar con ceros. Entonces, aquí voy a colocar un 0, otro 0, otro 0 y otro 0. Entonces, ahí el número que teníamos como 45 hectómetros, pues se ha convertido en 450.000 centímetros. Entonces, esa sería la conversión con una tabla. Si se dan cuenta, es un método bastante sencillo que uno puede empezar a escribir, pues, solo rellenando pues cada una de las casillas
de las columnas, ¿sí? Y empezando pues a jugar con la coma y moviendo la coma, por supuesto. Entonces tengan en cuenta que esa es una forma pues bastante sencilla, muy gráfica, con una tabla de cómo se podría hacer una conversión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, y las cercanas, ¿no? Hasta 1000, porque hasta 1000 pues tiene un comportamiento. Ya después toca empezar a agregar más ceritos. Bueno, en este caso el 45 hectómetros se nos convirtió ya en 450.000 centímetros. Y la respuesta en este caso pues sería 450.000 centímetros. Entonces vamos a escribirlo por acá. 4, 5, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Porque ahí pues vendría la coma, ¿no? Aquí vendría la coma. Esto lo vamos a dejar con el mismo formato de acá para colocarle la coma. Listo. ¿Listo? Claro, acuérdense que después en estos casos para los números enteros, si no hay decimales, pues no hay necesidad de colocarle la coma. Yo la coloqué ahí como para que se acuerden dónde quedó la coma. Bien, entonces esa es una conversión. ¿Listo? Si se dieron cuenta de un sistema muy grande hacia un sistema pequeño. Y aquí ya pues podemos fijarnos cómo es que actúa, ¿no? Si nos vamos de un sistema pequeño, por ejemplo de acá, hacia la izquierda, ¿sí? Los números van a ser cada vez más pequeños. Entonces miren que aquí el 0,5 es más pequeño que lo que teníamos inicialmente. ¿Sí? Entonces los números van a empezar a reducirse. Si empezamos desde la derecha hacia la izquierda. No importa dónde estemos en la derecha, pues si vamos hacia la izquierda, el número va a ser más pequeño. Pero si vamos hacia el otro extremo, ¿sí? Si estamos en un punto en la izquierda y nos movemos hacia la izquierda en la tabla, pues entonces empezamos a ver que los números son cada vez más grandes. ¿Sí? Que eso fue lo que teníamos acá, ¿no? Empezamos en 45 hectómetros y ahora al convertirlo a centímetros, pues nos dio 450.000 centímetros. ¿Sí? Que ese es el comportamiento en ese tipo de movimientos. ¿Sí? Para que también pues se fijen en ese comportamiento de los números y sepan en algún momento pues en qué momento crece un número o en qué momento se vuelve más grande, más pequeño. ¿Sí? A medida que usted pues mueva más esos números y haga más conversiones, pues va a ser más fácil fijarse en eso. ¿Listos? Bueno. Entonces, esa sería pues una forma de conversión. No es la única, pero pues esa sería pues digamos que la forma de conversión. Bien, para que lo tengan presente. Bueno, vamos a otro. Por ejemplo, hagamos uno que esté por aquí, en centímetros, ¿listo? Pongamos por aquí 230 centímetros. Y lo vamos a convertir, por ejemplo, a decámetros. Convertámoslo a decámetros. A ver cuánto es. ¿Listo? Decámetros. ¿Listo? Bueno. Entonces, empezamos con los números enteros. ¿Listo? Eso es un número entero, el 230. Vamos a ubicar el número entero, entonces colocamos el primer número entero, el 0, colocamos el siguiente, que es el 3, y colocamos el 2. ¿Listo? Ahí está el número entero, 230 centímetros, o el número entero de 230 centímetros. Y nos están diciendo que nos movamos, o sí, o que nos lo convirtamos a un sistema pues mucho más grande, que está en decámetros. ¿Listo? Bueno. Entonces, tenemos que llegar hasta aquí, hasta la columna de decámetros. Y en este caso, la columna de decámetros, pues tenemos que llenarla, ¿sí? Y tenemos que mover en algún momento posiciones. Entonces, la coma que yo tengo al final, ¿sí? Que está en centímetros, voy a graficarla un momentico, que está por acá. Ella tiene que empezar a moverse en cada una de las columnas, ¿sí? Entonces, si la paso acá, sería una conversión a solo decímetros, entonces no nos sirve. Si la paso acá, sería una conversión pues a la unidad de medida, que en este caso es los metros. Y si la paso acá,
pues ya llegaríamos hasta los decámetros. Entonces, la conversión en este caso, cuando yo le agregue el 0, pues ya sería 0,230 decámetros. Esa sería pues la conversión del sistema. Bueno, entonces pongámoslo por aquí, le voy a trasladar el formato a esta y ahí sí le puedo colocar una coma. Bueno, ahí está entonces otra conversión de centímetros a decámetros. Bastante sencilla. Con tabla pues es bastante sencillo también moverse. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Solo es empezar a mover cada una de las posiciones. No acelerarse y saltarse las posiciones, que eso es a veces algo que cometemos el error. Saltándonos las posiciones pues empezamos a tener problemas. ¿Sí? De pronto lo hacemos tan rápido que creemos que eran 2 espacios y realmente eran 3. Entonces ahí toca tener en cuenta esas columnas. ¿Sí? Por eso el sistema de columnas pues es relativamente organizado. ¿Bien? Bueno, ese sería pues un sistema para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? De resolución mediante una tabla, ¿sí? Teniendo en cuenta pues algunos valores muy cercanos, que en este caso pues son los 3 más cercanos a la unidad de medida que está en el centro. ¿Sí? Que esa es una forma también pues para que lo tenga en cuenta. También se podría hacer de otra forma. Las conversiones se pueden hacer de otra forma, ¿no? No solo con columnas, sino, bueno, de pronto también evitándonos estas dos que son como muy cercanas y saltándonos, por ejemplo, de 3 en 3. Esa sería pues una forma también, ¿no? Reemplazar la unidad de medida. Voy a hacerlo un poquito separado acá. Separémoslo por acá. Sin relleno. Listo. Que la unidad de medida quede en el centro, ¿sí? La unidad de medida que usted va a utilizar y usted ya salte pues a unidades o a prefijos pues mucho más grandes, ¿sí? No que sean con solo una posición para mover la coma, sino que sean de a 3. En este caso, los prefijos más grandes son kilo. Después con otros 3 ceritos viene mega. ¿Listo? Y si de pronto por algún motivo usted no se llega a acordar, bueno, yo a veces me acuerdo es con las letras mayúsculas. ¿Listo? Y le pongo las letras mayúsculas hacia este lado. Y hacia abajo también, pues a veces, como eso es en minúsculas, pues uno a veces se acuerda también con las minúsculas, ¿no? Y de igual, si no se acuerda, no se preocupe porque pues los prefijos existen, ¿no? Entonces usted simplemente va y busca, bueno, ¿qué sigue después de mili? ¿Sí? ¿Cuál sería la siguiente medida después de los otros 3 ceros? Entonces usted va y dice en las unidades de medida, ¿sí? Vamos a pasarnos por acá, del sistema internacional, mili, ¿sí? Que está aquí en esta posición, el símbolo mili, es una representación que si usted se da cuenta ahí al ladito dice 10 a la menos 3, ¿listo? La siguiente ya salta a 3 ceritos más y se llama micro, ¿sí? Entonces la siguiente opción sería micro y la siguiente con 9 ceritos sería nano, ¿listo? Entonces mili, micro, nano. Esa sería pues la conversión hacia atrás o hacia las partes más pequeñas, ¿listo? Bueno, entonces mili, micro y nano. Bueno, cada vez más pequeños, ¿no? Aquí creo que acuérdese que aquí estamos saltando de 3 en 3. ¿Sí? Aquí es como si usted cogiera la unidad y la dividiera en 1000. ¿Listo? Como si aquí cogiera la unidad y la dividiera en 1.000.000. Y aquí sería como si usted cogiera la unidad y la dividiera en 1.000.000.000. ¿Listo? Recuerden que estas son fracciones de un entero. Ahí está. ¿Bien? Y para el otro lado, pues sencillo. Es como si usted cogiera la unidad y la multiplicara por 1000
la siguiente la multiplicara por 1.000.000 y la siguiente la multiplicara por 1.000.000.000. Listo. Entonces, bueno, aquí está giga. Se llama giga esta de acá. Giga. Ok. ¿Listos? Bueno, entonces ya no nos estamos metiendo con deca y hecto, pero igual es una tabla. ¿Sí? Entonces, vuelvo y juega. ¿Qué pasaría en caso de que usted tuviera alguna de las unidades? Tiene el mismo comportamiento. ¿Listo? Vamos a hacer el mismo comportamiento acá. Vamos a suponer que nosotros estamos con una cifra pues grande. Empecemos por una cifra sencilla, por ejemplo 1.000. Bueno, 1 mega, perdón. Empecemos con un 1. 1 mega. ¿Listo? Entonces estamos en 1 mega. Cuando nos estamos desplazando a una unidad más pequeña, recuerden que lo que hacemos es aumentar. En este caso, entonces, aumentamos por cada casilla, aumentamos 3 ceros. Bueno. Aquí nos toca otra vez en texto. Porque los ceros no me deja escribir los tantos. ¿Listo? Ahí está, 3 ceros. Y aquí lo voy a colocar en texto. Y aquí colocamos 3 ceros. ¿Listo? Entonces, 1 mega, en este caso, pues equivale a 1.000.000 de lo que esté aquí en la mitad como unidad de media. Por ejemplo, bueno, utilicemos otra vez los metros. ¿Listo? Entonces, 1 mega en este caso, que fue lo primero que escribimos, pues equivale a 1.000.000 de metros. Bien. Ese es el movimiento que hicimos de algo que está ubicado en una posición. Les voy a colocar aquí un colorcito donde iniciamos. Por ejemplo, en naranja. ¿Sí? Iniciamos en esta parte y si nos movemos hacia la derecha, entonces empezamos a aumentar la cantidad de ceros. ¿Listo? Ese es el comportamiento siempre a la derecha. Si nos queremos mover a una unidad que está a la derecha, aumentamos ceros. Y si nos queremos mover hacia el otro lado, o sea, hacia la izquierda, pues lo que hacemos es empezar a disminuir ceros. ¿Listo? Ese es el comportamiento normal. Eso sí, lo vimos acá. Mira. Empezamos en 45 y nos movimos hacia centi. ¿Sí? Entonces mire que le agregamos 4 ceros acá. Aquí empezamos en el primer ejercicio, empezamos en metro y si nos movemos hacia la izquierda, entonces mire que ya se convierte en una fracción. Y lo mismo pasó con este, ¿no? Utilizamos 230 y nos movimos a 230 centímetros y nos movimos a deca. Y entonces ahí ya, pues, ese comportamiento ya es, por supuesto, me da como resultado un número menor. ¿Bien? Entonces, ese es el movimiento que nosotros tenemos básicamente en este tipo de conversiones de sistemas mediante una tabla. Probemos otro, a ver. Digamos 1 metro. Bueno, pongámosle otro número, 8 metros. 8 metros. ¿Listo? Movámoslo, por ejemplo, hacia nano. ¿Listo? Nano. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, primero copiar los formatos a estas tres sin relleno. Listo. Y le vamos agregando ceros. Listo. ¿Bien? Entonces, esos 8 metros con los que iniciamos se convirtieron en 8.000.000.000 de nanómetros o en 8.000 nanómetros. 8.000.000.000 de nanómetros. ¿Bien? Entonces, ahí ya empezamos a ver el cambio también a la derecha. El mismo comportamiento, solo pues partimos de la unidad de medida metros y lo cambiamos a nano. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ir, por ejemplo, hacia el otro lado. Pongamos aquí 100. ¿Listo? 100. Bien. Bueno, que aquí son 3 ceros, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta los 3 ceros también.
y lo vamos a mover, a llevar hasta la unidad de medida, que en este caso sería metros, ¿listo? Y en cada uno pues le vamos a agregar 3 ceritos. Vamos a copiar otra vez formato para que me deje escribir todos los 3 ceros, o si no, no me deja escribir los ceros. Excel no me deja escribir ceros seguidos porque pues eso no es, él lo asume como un 0, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros iguales, eso para él lo asume como un 0. ¿Listo? Bueno. Entonces, aquí es donde empezamos a ver el comportamiento. ¿Listo? Bueno, yo escribí 3 ceritos, pero vamos a ver el comportamiento aquí. Recuerden que la coma, en este caso, está aquí atrás. ¿Sí? Y se está moviendo tantas posiciones como en algún momento tenga cada columna. Entonces, cada columna en este caso, acuérdense que tiene 3 ceros. Entonces, el movimiento aquí es 1, 2 y 3. ¿Listo? Bueno, estamos aquí. Entonces, movimiento 1, 2 y 3. 1, 2 y 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. ¿Listo? 1, 2 y 3. Entonces ahí tendríamos la coma en este caso. Vamos a colocar aquí 1, 2 y 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 3. Listo. Ahí colocamos entonces la coma. ¿Listo? Entonces, desplazamiento, en este caso, de tantas posiciones como está indicando la coma. ¿Listo? Estas son las posiciones que uno se termina moviendo. Si no se acuerda de eso, otra forma de acordarse es que acuérdense que son 3 cifras, ¿no? Entonces, aquí hay 3, aquí hay otros 3, aquí hay otros 3. En total, pues en nano son 9, ¿sí? Para el lado que lo mire, entonces esos son posiciones. Usted se mueve 3 posiciones acá, 3 posiciones acá, 3 posiciones acá. 1, 2, 3. Uy, la coma va es acá, perdón. Acá. Listo. Ahí sí ya contamos las 3 posiciones, las 9 posiciones. ¿Listo? 3 posiciones en la primera casilla, 3 posiciones en la otra, 3 posiciones en la otra. Bueno, ese sería el movimiento entonces de 3 en 3, para que lo vean un poquito más grande. ¿Listo? Bueno, si no es el sistema posicional, si no es el sistema de columnas, entonces tengan en cuenta que nosotros ya vimos algo la sesión pasada, que es el sistema de regla de 3. Entonces, el sistema de regla de 3 también nos debería funcionar en algún momento, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, recuerden que los sistemas pues tienen equivalencias, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, equivalencias de acuerdo a las tablas pues más básicas, ¿no? O las que nos acordemos. Por ejemplo, si utilizamos la unidad de medida hacia elementos más grandes como el kilo o el mega, bueno, pongamos aquí la unidad de medida a este lado. Más bien hagámoslo al revés, como lo tenemos en la tabla. La unidad de medida en el centro. Kilo sería la de acá, mega sería la de acá y giga sería la de acá. ¿Listo? Bueno. Entonces, si hablamos de la unidad, en este caso, no importa el tipo de unidad, pero hablamos de la unidad que es 1. Kilo equivale a 1000, mega equivale a 1.000.000 y giga equivale a 1.000.000.000. ¿Listo? Bueno. Y lo mismo pues para el otro lado. Entonces, por aquí tenemos al mili, al micro y al nano. ¿Listo? No.
Listo. Bueno, tres ceritos, ¿no? 0,001, 0,000, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 1. Y aquí 0, con el 1. ¿Listos? Bueno, esas son sus equivalencias en este caso. Recuerden que son cantidades, ¿no? De ceritos. Si usted cuenta en algún momento, en mili, mire que hay 3 ceros, en micro hay 6 y en nano pues hay 9. Bien. O si lo quiere ver pues con divisiones, pues recuerden que es 1 sobre 1000, 1 sobre 1.000.000 o 1 sobre 1.000.000.000. ¿Listo? Bueno. Ahora, si lo quiere ver con potenciación, si ustedes se acuerdan de potenciación, también pues tenemos potenciación. Potenciación, podemos representar este número como un sistema que nosotros conocemos que es el de base 10 y los tres ceritos que nosotros tenemos dentro de ese sistema, ese sería 10 a la 3. ¿Sí? Lo siguiente sería 10 a la 6 y el siguiente sería 10 a la 9. ¿Listo? Bueno, esa es la representación de una potencia. ¿Listo? Si usted lo quiere hacer, pues no se preocupe, usted puede hacer, por ejemplo, 10 por 10 por 10. ¿Listo? Y usted empieza a multiplicar. Entonces, 10 por 10 le da 100. Y lo multiplica por el otro 10, pues le da 1000. ¿Sí? Entonces, mire que ahí ya va saliendo. ¿Sí? Esa sería pues la forma equivalente también en potenciación para que lo tengan en cuenta. Y se los cuento porque a veces es más fácil escribirlo en potencias que escribir todo el chorrero de números. Imagínese escribiendo 30 ceros en esa tabla de Excel. ¿Sí? Pues claro, usted no va a escribir 30 ceros. Usted lo que hace es básicamente escribir es 1 por 10 a la 30. Que eso es un sistema de escritura científico, donde empezamos a reemplazar pues toda esa cantidad de ceros pues por una potencia. ¿Listo? Bueno, entonces esa es otra forma también de escribir por si de pronto se la llegan a encontrar, pues, pero mire que es bastante sencilla también de asimilar pues a lo que estamos haciendo. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas, no se preocupe. Y como usted ya sabe de fraccionarios, porque usted es un ducho en fraccionarios haciendo tantos ejercicios en fraccionarios y de potenciación, ya sabe que si un número está con una potencia negativa, pues es una división. ¿Listo? Entonces, si yo coloco, por ejemplo, 10 a la menos 3, es lo mismo que yo escribir 1 sobre 1000. ¿Listo? Eso es exactamente lo mismo. Recuerden que las reglas de potenciación que nosotros vimos, pues esa es una forma, ¿no? O si usted lo quiere tomar, pues esto es una resta, ¿no? O esto es el producto de una resta. Por ejemplo, bueno, es una resta no vayamos otra vez hasta allá porque no después nos damos por otro lado, otra vez nos vamos a fracciones. Pero bueno, esto es igual que 1 sobre 1000. Entonces, para escribir este resultado, bueno, 1 sobre 1000 es esto, ¿no? Está la respuesta de 1 sobre 1000. Mili también lo podríamos escribir como 10 a la menos 3. Micro pues sería 10 a la menos 9, a la menos 6, perdón. Y nano sería 10 a la menos 9. ¿Listo? Esa representación en potenciación también se puede dar. Entonces, recuerden, son números muy grandes que en algún momento van a tener muchos ceros y para escribirlos pues a veces es bastante complicado. Entonces, pues también podríamos hacer ese tipo de conversiones o de representación con potencias, ¿sí? Para no tener que escribir pues todo el chorrero de usos. Bueno, entonces esas serían pues también unas formas de representación. Se las cuento porque si ustedes se fijan en estas columnas, la primera columna que aparece acá, bueno, la segunda columna que aparece acá
me habla de potencias de 10. ¿Listo? Ese 10 a la n es una potencia en base 10. Y si usted se fija, kilo, ¿sí? En base 10, en un sistema decimal de base 10, pues es 10 a la 3. Entonces, por aquí está 10 a la menos 3, que es mili. Micro es 10 a la menos 6. Nano es 10 a la menos 9. Y cada una de las que vaya avanzando, si usted se fija, va de 3 en 3. Pico es 12, femto es 15, ato es 18, septo es 21, yodo es 24, ronto es 27 y hecto es 30. Entonces, miren que ahí en esas unidades, como son tan grandes, pues las tratan como unidades de 3 en 3 o con modificaciones de 3 en 3 o con potencias de 3 en 3. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta, esa es la representación también. Bueno, ahora sí, reglas de 3, para que se acuerden que también se puede hacer con eso. Entonces, una regla de 3, por ejemplo, me puede estar diciendo que un metro, voy a colocar aquí que esto es metro, equivale a 1000 kilos. ¿Listo? En kilo equivale a 1000. Listo. Entonces a mí me dicen que haga una conversión. La conversión en este caso, por ejemplo, puede ser que yo tengo 100 metros. Entonces, ¿a cuánto equivale? ¿A cuánto equivale en kilo? ¿Sí? Entonces, tengo 100, en este caso es la unidad de metro, y le van a decir pues en cuánto equivale en kilo. En este caso, kilómetros. Bien. Bueno, entonces recuerden que esto se puede hacer pues operaciones en base 3. ¿Listo? Donde para despejar esta incógnita, recuerden que nosotros lo que hacemos es multiplicar ¿sí? Los que estén ocupados en diagonal, los que estén llenos en este caso, o la diagonal que esté cercana a la X, y que tengan numeritos, y después lo que hacemos es dividir por el número que hace falta. ¿Bien? Entonces, esto convertido a operación, pues básicamente es multiplicar 100 eh, no, creo que estoy cometiendo un error ahí. Estoy cometiendo un error en la representación. Regálenme un segundo acá. Porque yo dije que un metro equivale a 1000 y no. Este es aquí el error. Listo, ahora sí, ya. Un metro equivale realmente a 0,001 kilómetros. ¿Listo? Bueno, si lo hubiera hecho al revés, pues bueno, lo podemos hacer al revés también. Un kilo equivale más bien a 100 metros. A 1000 metros, perdón. Ahora sí nos va a funcionar. Estaba escribiendo mal, perdón. Listo, ahora sí. 100 por 1 dividido 1000. ¿Listo? Esa sería la forma de hacer la operación en este caso en regla de 3. Bueno, como esto ya saben operarlo, pues básicamente aquí hace uno la operación, le dice uno igual, coja esta opción que aparece aquí que es 100, multiplíquelo por el que está arriba, ¿sí? Y divídalo en el que está abajo. Entonces, cuando hacemos el cálculo, pues 100 metros, que esta es la conversión que estamos haciendo, 100 metros, equivalen ¿sí? a 0,1 kilómetros en este caso. Entonces, esa sería otra forma con regla de 3. ¿sí? Ponerlo pues en forma de despeje de esa ecuación de una sola incógnita y solucionar pues la operación. Entonces, ahí ya depende de cuánto se acuerde usted en algún momento, ¿no? Si usted se acuerda de esta parte, de las equivalencias, entonces, pues de pronto es más fácil hacer las operaciones
con reglas de 3. ¿Listo? Y esa regla de 3 pues también ayuda a tener otro método diferente pues para solucionar. Si se da cuenta aquí pues habría un poquito más de facilidad en hacer una regla de 3 en este caso eh, para las operaciones, ya que estamos en Excel y pues es más fácil hacer operaciones con regla de 3 para nosotros. Entonces ahí ya podríamos hacerlo pues un poquito más automatizado, ¿no? Simplemente sería crear la fórmula que nosotros necesitamos, ¿sí? Y empezar pues a mirar ese tipo de conversiones mediante regla de 3, que ese sería el otro método. Entonces ahí ya tendríamos dos métodos diferentes pues para solucionar algún ejercicio. Bueno, miremos otro, a ver. Digamos que tenemos 100 nanómetros. 100 nanómetros y lo vamos a convertir a metros. ¿Listo? Bueno, entonces sabemos que un metro, voy a borrar estos de acá y lo voy a tratar de hacer con esa tabla de una vez. Sabemos que un metro, voy a colocarlo aquí, equivale a 0, bueno, 8 ceritos y un 1. ¿Listo? Eso es un nanómetro. Ahora tengo 100 nanómetros. ¿Cuánto equivaldría en metros? Entonces, básicamente la X estaría acá. ¿Listo? Serían estas dos opciones con estas dos opciones. ¿Listo? ¿Dónde hago la operación? Pues la hago donde está la X. Entonces coloco igual. Le digo primero cuáles son las diagonales. Entonces 1 por 100. Y ahora lo divido entre la equivalencia del nanómetro. ¿Listo? Bueno, y presiono Enter. Bien. Y miren la operación en este caso. ¿Listo? Esa es la operación que me acaba de salir. Eso se llama una notación científica. Y realmente es una potencia. ¿Listo? Traducido esto, esta potencia que aparece aquí es 1 por, ¿sí?, un exponente que está a la 11. Entonces, a la 11. ¿Listo? Entonces, esa equivalencia o ese 11 que aparece ahí sería la equivalencia, en este caso 11 ceritos. Entonces, si lo escribimos aquí, este numerito sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ahí sí viene el 100. O el 1, realmente los otros dos ceros no se necesitan. Esa sería básicamente la escritura con ese exponente. Entonces, la notación científica pues se los va a colocar pues cuando son números largos en exponentes. ¿Listo? Bueno. Si no, pues bueno, puede ser que a usted no le gusten mucho los exponentes. Vamos a ver si lo podemos pasar aquí a número. Uy, aquí hay una falla en la operación. Aquí hay una falla en la operación. A ver qué hicimos acá. Falla en la operación, falla. Vamos a ver. No lo podemos dividir en una fracción muy pequeña porque no nos funciona. No nos funciona una fracción muy pequeña. No se puede hacer una división por ese lado. Bueno, entonces aquí, ¿cómo hacemos? Convirtámoslo. Si una unidad que está acá
al revés. Una unidad equivale a conversión hacia la derecha, tiene que aumentar la cantidad de ceros, entonces aquí le aumentamos 3 ceros, aquí 6 ceros y aquí 9 ceros. Ahora sí. Listo. Y ahora sí colocamos la X. Bueno, la operación. Bueno. El 1 por el que está abajo, ahora sí, dividido. Por Dios. Cansé a borrar la operación. Ahora sí, dividido entre el que está arriba. Listo. Bueno. Y aquí notación científica. Ahí está. Listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí ya hicimos la operación bien. Es que había colocado el 0.0000. No, ese no. Ese no. Esa operación no funcionaba. Con este de acá arriba que está en verde no funciona. Ahora sí, mira. Con el de abajo. Una unidad, en este caso, aquí sí nos toca hacer la conversión. Una unidad de la que sea, en este caso metros, al convertirla a nano, recuerden que en algún momento pues este nano es una versión pues muchísimo, muy más pequeña de lo normal. Entonces la conversión pues básicamente es al revés, ¿sí? Lo que tendríamos que tener en cuenta. Por eso convertí este al signo pues contrario, al valor contrario, ¿sí? No a 1 sobre 1000 millones, sino a los 1000 millones. Entonces aquí dejé más bien los 1000 millones para que ese 1 pues no nos vaya a afectar en la operación. Y ahora sí, hacemos entonces la operación. 1 equivale a esta cantidad de nanómetros, perdón, sí, es. Y lo que necesitamos convertir es solo 100 nanómetros. ¿Bien? Entonces, ahora sí la operación sí me va a funcionar. Hacemos la multiplicación en diagonal y lo dividimos entre este valor que está aquí. ¿Listo? Bueno, en este caso entonces el valor, ahora sí, en un símbolo, en una notación científica, como lo teníamos anteriormente en general, bueno, ya se cambió. Nos había creo que colocado así, en 0,00. Porque este número que aparece ahí solo tiene 2 cifras, pues él no tiene en cuenta las demás cifras, ¿sí? Entonces, esa notación de número pues solo tiene 2 decimales. Por supuesto no nos mostraría los demás, ¿sí? Entonces, una forma, ¿cuál sería? Que usted le dijera que aumente la cantidad de decimales que quiere ver, ¿listo? Entonces usted le empieza a decir cuántos decimales quiere ver para que alcance a ver pues cuáles son. Listo. Entonces mire que ahí sí ya le dije aumente la cantidad de decimales y ahora sí me está llegando hasta donde está el 1. ¿Bien? Entonces ahora sí veo el número completo. Si no lo ve de esa forma con aumentar en la cantidad de decimales, lo otro sería verlo en notación científica, que está por aquí abajo, ¿sí? En potencias, en este caso. Y ahí está la potencia. Entonces sería 1,0 elevado a la menos 7 en este caso. ¿Bien? Bueno, si no, pues lo convierte acá a número y le dice aumente la cantidad de decimales que yo quiero ver. Y ahí ya podemos ver el valor. ¿Listo? Bueno, ¿cómo hacemos el cambio? ¿Cómo podemos comprobarlo, por ejemplo, con un cambio de la coma? ¿Listo? Si usted se pone a jugar con la coma y tiene un 100, en este caso el 100 que está por acá, recuerden que lo que usted tiene que empezar a mover son espacios y en este caso los espacios tiene que moverlos de a 3. ¿Listo? Con el método que estábamos haciendo arriba. Entonces, ¿cómo hace usted? Mira, empieza con la coma aquí. ¿Listo?
y usted empieza a moverlo las tres primeras de nano. Entonces, 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, eso sería micro, pero lo vamos a pasar a mili. Entonces, movemos otras tres. 1, 2, 3. ¿Listo? Ahí estaríamos en mili. Y ahora vamos a pasarlos a la unidad. Entonces, 1, 2, 3. ¿Listo? En total, ¿cuántas posiciones nos movimos? 9 posiciones. ¿Listo? Que son 9 ceros. Recuerden que nosotros empezamos es desde antes del 100. Ahí está nuestra coma. Y empezamos a movernos 3 posiciones por acá, 3 posiciones por acá y 3 posiciones por acá. En total son 9. ¿Listo? Esas son las posiciones que nosotros nos movimos o que nos desplazamos en algún momento. Y este es el número pues que ya logramos obtener. ¿Listos? Bueno, para que lo tengan en cuenta, esa podría ser pues una fórmula también para hallarlo en fracciones. Perdón, en fracciones no, sino en operaciones ya pues con regla de 3. ¿Listo? Entonces, con regla de 3 pues también se podría hallar la solución. Simplemente después acordarnos de cómo son las equivalencias y ahí sí con las equivalencias pues hacemos la regla de 3. Entonces, esa es la forma. Cualquiera de los dos métodos se puede hacer. La tabla que es básicamente movimientos de la coma. Pero aquí miren que con la regla de 3 pues yo puedo automatizar también la operación. ¿Sí? Y aquí ya nos queda una fórmula, ¿no? Si ustedes se fijan la fórmula aquí arribita, esa fue nuestra fórmula que nosotros hicimos. Multiplicamos dos valores, en este caso este 1 y este 100, y lo dividimos después por este 1000 millones. Entonces, esa sería pues la operación que podríamos estar realizando, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Regla de 3 bastante sencilla, mire, una multiplicación y una división y ahí sale la operación también para hacer la conversión. Si no se acuerda de eso, no se preocupe, cuente casillas, muévase con las casillas, desplace la coma y hágalo como si fuera la tabla que tenemos arriba o la que hicimos primero. Cualquiera de los dos funciona. ¿Listos? Bueno. Eso sí, esta partecita que aparece aquí, recuerde que para bit o, bueno, una unidad de medida que es más grande que utilizamos en sistemas se llama byte. Un byte equivale, perdón, un byte, que es el de abajo, equivale a 8 bits, ¿sí? Pero igual estas unidades de medida se utilizan. En este caso, ellos no se pueden dividir. ¿Listo? O sea que estas columnas de mili, micro, nano, etcétera, etcétera, no funcionan con estas unidades de almacenamiento. ¿Bien? Entonces, si les llegara a aparecer una operación que en algún momento les dice, oiga, mire a ver si se puede hacer estas conversiones. No, no se puede. De una vez ni siquiera ni lo intente. Porque no es lógico que nosotros dividamos el sistema binario en partes más pequeñas, porque realmente el sistema binario, la parte más pequeña es 1 y 0, ¿sí? Que es nuestra unidad, que está por acá, ¿sí? 1 o 0. Esto no se puede dividir. Se puede volver más grande y podemos tener más unos y más ceros, pero no podemos tener la mitad de un 1 y la mitad de un 0. Entonces, no se les va a ocurrir hacer la operación hacia ese lado. ¿Listo? Entonces, hacia el lado más grande, sí. Perfectamente ustedes pueden irse al lado más grande y hacer conversiones. ¿Listo? Para ese lado sí funciona, pero para el otro no. Pues ténganlo en cuenta. Bien. Bueno. De resto, todo sí funciona. Las unidades de medida de distancias, de masa, de lo que sea, ya sí funcionan con las dos escalas. La única es que no, la de almacenamiento de información, si no funciona con eso. Bueno,
Listos. Dos métodos entonces para que solucionen ahí. Gráficamente pues ya los vimos. Toca tener en cuenta pues las operaciones que se puedan realizar, hacia dónde avanzan las comas, si lo va a hacer por comas, ¿sí? O cuáles son las operaciones equivalentes, en este caso los valores equivalentes, pues que hay que tenerlos en cuenta. También para hacer las operaciones. ¿Listo? Bueno, tengan en cuenta hacia dónde está pasando. Hay que tener muy en cuenta cuándo son valores pequeños y cuándo son valores grandes. ¿Listo? Entonces, acuérdense que nosotros cuando estamos en un valor de acá y nos movemos hacia allá, pues el valor va a ser más grande. ¿Sí? Si yo estoy aquí en 1 mega y lo voy a pasar a kilo, pues entonces ya son 1000 kilos. ¿Qué? Sí, 1000 kilos. ¿Sí? Y esa es la equivalencia de 1 mega. Si estoy en 1 kilo y lo voy a pasar a las unidades, pues claro, son más unidades todavía. Son 1000 unidades. ¿Listo? Entonces, cada vez que ustedes se vayan a mover hacia allá, o a desplazarse o a hacer una conversión de un sistema grande a una unidad de medida pues más pequeña, su respuesta siempre va a ser un número grande. ¿Sí? Bueno, grande, grande. Entonces, acuérdense que depende cómo esté moviendo, puede ser de a 3 en 3 ceros, pero pues igual va a ser grande. En cambio, si usted está por el otro lado, usted está en un valor muy pequeño, por ejemplo, está en 1 mili y se va a desplazar hacia prefijos mucho más grandes, pues su valor va a ser cada vez más pequeño. ¿Sí? Entonces, aquí ya va a ser, la siguiente va a ser 0,001. Si lo va a pasar, por ejemplo, a metros o a la unidad. ¿Sí? Si lo va a pasar a kilo, pues entonces tiene que agregarle más espacios. Entonces, aquí ya sería 0,00001, 2, 3, 4, 5, me falta un 0. 0. ¿Listos? Bueno, ¿listo? Entonces, un valor cada vez más pequeño. Depende hacia dónde se mueva, hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas? A veces sí, mire que en algún momento yo ya empecé a dudar de la respuesta, yo dije, no, esto no puede dar así. Entonces hice el cambio y pues ya el valor ahora sí me da. ¿Listo? Por eso hay que tener en cuenta esas dos partecitas porque bueno, también uno puede fallar en esa parte y dar una respuesta que no es o que no tiene lógica. ¿Listo? Bueno. Ok. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay ningún problema, todo bien. Igual hay que practicar con esas equivalencias que aparecen ahí, no se les vaya a olvidar. ¿Listo? Si no, hay que empezar a echarle numeritos primero y después, ahí sí ya, primero de que haga los numeritos, pues después ya lo puede pasar de pronto a la fórmula. ¿Sí? Eso sería una de las cosas. O si quiere practicar aquí de una vez directamente en Excel, pues no hay ningún problema. Igual Excel le va a permitir escribir cosas, así como acabamos de hacer el día de hoy. ¿Listo? Bueno, a veces unas cosas pues serán dificilitas. Si se acuerdan, yo lo que hice fue convertir estas celdas a texto para que me deje escribir los ceros. ¿Sí? En este caso de escribir varios ceros, Excel por defecto lo toma como si fuera un número, entonces él no me va a escribir no me va a dejar escribir sino un solo cero. Entonces lo que hicimos fue convertirlo a texto. Allá arribita seleccionamos la opción de texto, ¿sí? Para que él me deje escribir la cantidad de ceros que yo quiero. Eso simplemente es como de escritura en Excel, pero porque Excel pues no tiene en cuenta que usted le va a escribir tantos ceros, ¿sí? Y más si no tiene algún otro número al lado izquierdo. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Venga, yo miro Señor. el chat. Juan Felipe dice, un Google es un número que tiene uno seguido de 100 ceros. Ah, bueno, sí, ese es un número bastante grande que, como les decía, los números bastante grandes ni siquiera estamos llegando hasta allá. Pero pues no significa que no tenga un nombre. ¿Listo?
y que después más adelante surja la necesidad de crear más nombres de prefijos. Pero pues sí, eso es una representación que sí existe, sí señor. Ingrid nos dice por qué me sale valor. ¿Qué será? ¿Valor en dónde? Ah, no, pero ahí está escrito. Ah, bueno, listo, listo. Será más escritura mal. Listo, listo, no hay problema. Bueno, listos. Entonces, con esto tenemos hasta la hoja número 10 o hasta nuestra hoja número 10. Recuerden que estamos haciendo 10 hojitas para hacer los ejercicios que tenemos en Word. No se les vaya a olvidar esa partecita. Téngalo en cuenta. Necesitamos ya pues solucionar. Esta era la última parte que nos hacía falta de los ejercicios. Lo demás ya cuento con que ya esté solucionado sin problema. Las 10 hojitas con esta que estamos viendo el día de hoy. Entonces ya aparece en la plataforma el enlace para subirla. Ahí miren la fecha, acostúmbrense a mirar cuando se cierra la fecha de entrega. Por eso necesito que ustedes se acostumbren a entrar a los enlaces donde está la tarea y mirar hasta dónde es la hora de vencimiento y la fecha de vencimiento para que no se pasen como a los que les voy a llamar la atención por no enviarme las tareas en el plazo que yo les doy. ¿Listo? Tengan en cuenta esta observación porque no hay que pasarse de los tiempos. Bueno, entonces no se les olvide completar ese ejercicio. Bien. Y mañana trabajamos con algunas gráficas y algunas tablas dinámicas. Para eso, si ustedes se acuerdan, nosotros trajimos información, ¿no? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Necesito información de productos. En este caso, mi recomendación, pues productos que tengan que ver con lo que estamos haciendo, por ejemplo, de hardware. ¿Listo? Productos, ¿sí? O sea, una tablita con productos. Por ejemplo, lo que estaba comentando su compañera al principio, que ella tenía un código de unos productos, que tenía los nombres de los productos. ¿Listo? Código de los productos, los nombres de los productos y el valor. Necesitamos esos 3 daticos con información. Entonces, no se les olvide que mañana necesito esa información. En una hojita sin problema, entonces usted le coloca por aquí a la hojita productos. En un nuevo archivo, ¿no? Por aquí usted le coloca, por ejemplo, productos. ¿Listo? Profe, ¿eso es para lo de la factura? Sí, vamos a hacer una factura. Mañana. ¿Listo? Bueno, Tengo que interrumpirlo. Cuando y se refiere a automatizar. código es Un número que equivalga al producto. ¿Sí? Los números ok. o los códigos por lo general no se repiten. Entonces podemos colocar, por ejemplo, códigos numéricos. No sé, 1, 2, 3. ¿sí? Esos La códigos. idea es que no se repitan, ¿sí? La idea es que no se repitan porque pues, cuando hagamos la búsqueda, pues no nos funcionaría si son repetidos. ¿Listo? Listo. Bueno, Gracias. entonces aquí que no sea repetido porque la búsqueda pues la vamos a hacer con elementos que no sean repetidos. Los productos que sean por ahí de hardware. ¿Listo? Si se dan cuenta, cuando yo saqué productos de hardware, pues lo saqué de una página por allá de un local en Unilago. ¿Sí? Sacamos la información de ahí en un PDF. Bueno, a algunos les funcionó trasladar del PDF a Excel, a otros no, pero pues se puede hacer ese tipo de información de pronto con alguna otra versión de Excel y trasladarlo acá. Lo importante también son los valores. ¿Listo? Bueno, y esa información pues sí la necesitamos para mañana. Un espacio vacío porque aquí en una hoja de estas, bueno, supongamos que esta es nuestra hoja. Por aquí vamos a hacer una factura bastante sencilla con el logo de sus empresas y adicionalmente necesitamos unos usuarios. ¿Listo? Entonces necesitamos unos usuarios. Bien. ¿Qué necesitamos de los usuarios? Necesitamos de los usuarios los nombres. ¿Listo? Estamos hablando de nombres y apellidos.
pongámosle aquí, y apellidos. Si los quiere tener separados, tranquilos, no importa. Si los quiere juntos, no importa. Igual se pueden utilizar de las dos formas. ¿Qué tendría una factura? Por ejemplo, tendría la dirección de ese usuario, ¿sí? Tendría, por ejemplo, el teléfono de esa persona, ¿sí? Los datos de esa persona, pues, son importantes, ¿listo? Lo que vayamos a tener en la factura, pues ya depende de esa información. La fecha, digamos que se coloca el día que se vaya a realizar la factura, Kevin. Entonces ahí sí, pues la fecha, nos preocupamos, digamos que ese día que hagamos la factura, a qué fecha corresponde ese día que la estemos haciendo. Los datos, esto sí lo podemos almacenar, ¿listo? Si los tenemos los datos, de pronto si estos mismos campos ustedes los colocaron en la base de datos que utilizamos para la combinación de cartas, entonces pues también se pueden extraer los datos de Excel, ¿no? Entonces usted puede coger esa misma base de datos, como les había dicho, sacar esa información y trasladarla aquí y utilizar pues lo que necesite. En este caso pues necesitamos los nombres, los apellidos, la dirección, el teléfono. Bueno, hagamos la sencillita por ahora. ¿Listo? Con estos 3 datos del usuario ya tenemos. Bien. Bueno, esos datos sí los necesito entonces que los lleven mañana. El de usuarios ya lleno. El de productos también que ya tengan elementos pues para llenar la factura. Y mañana hacemos una facturita en una hoja en blanco. Le ponemos nuestros logos, hacemos la factura y tras de eso la automatizamos. ¿Listo? Automatizarlas que se llenen automáticamente, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Ah, bueno, los productos si quieren. No, los productos dejémoslo por ahora en una sola columna. Listo. Así como están. Código, producto y valor. No más. Si nos ponemos a especializarnos ya se nos vuelve un 8 esto. Bueno, hasta ahí preguntas de lo que necesitamos para mañana para hacer la factura. Productos, usuarios. No hay problema. Bueno, y ese es para el ejercicio que ya empezamos a hacer el día de mañana. Mañana tenemos allá ambiente, entonces lo podemos hacer de una vez en el ambiente de formación. Ok, para nuestro ejercicio entonces que llevamos, pues también para que lo completen, no se les olvide mirar la plataforma, completarlo el día de hoy, hacer las conversiones. Yo les recomendaría pues que trataran de hacerla más con regla de 3, que es como pues una forma fácil de hacer la operación, pero pues igual no se preocupe, puede hacerla de cualquier forma, si la quiere automatizar con Excel o la quiere hacer con una tablita y quiere hacerla pues manualita, pues no hay ningún problema. ¿Listo? Cualquiera de las dos formas funciona para ese ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces no me los olvide completarlo para mañana, vean la fecha de entrega y solucionen pues ya el último ejercicio que nos hace falta porque pues toca subirlo a la plataforma. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, hasta el momento de las conversiones? Algo de Excel. Miren que hemos hecho solo operaciones matemáticas en Excel, para eso también es, pero también podemos utilizar funciones. Mañana utilizamos otras funcioncitas. ¿Listo? Y si alcanzamos entre mañana y pasado mañana, pues ya hacemos algunas tablas y algunos gráficos, tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que eso ya sería pues nuestro último tema, si no, no alcanzamos a hacer más cosas. Entonces ese sí sería el último tema de Excel, hacer unas tablas gráficos y unas tablas dinámicas, en este caso. Bueno, si no hay preguntas entonces por el día de hoy, creo que vamos a dejar entonces hasta aquí. Venga a ver si por aquí me falta alguien en la lista. ¿Ya llegó Kevin Olmos? El que supuestamente se iba a conectar después, ¿no? Bueno, listo. ¿Qué más? Shirley, ¿ya llegó?
Ah, sí, ahí está Kevin Olmos. Es que no contesta el Kevin Olmos. Hola, Kelvin, Dios mío. No abre ni los micrófonos. Hola. Shirley ya llegó. No, yo no lo escucho. ¿Alguien lo escucha, Kelvin? ¿A Kevin? Yo no lo escucho. Tampoco lo escucho. Sí, no invente, Kevin. Aquí no nos invente. Listo. ¿Qué tal? Bueno, ¿quién más falta por aquí? Jair Velázquez, ¿ya llegó? Sí, señor. Bueno, listo. Listo. No nos faltó Shirley el día de hoy. Listo. Bueno, juiciosos entonces, terminen su trabajo. No se les olvide que toca subirlo a la plataforma. Los que lo terminen hoy, súbanlo hoy. Miren los plazos para subirlo. Creo que está hasta mañana, pero ahorita no me acuerdo hasta qué horas está. Entonces, pero no se les olvide subirlo tan pronto lo tengan. Bueno, entonces juiciosos y nos hablamos mañana para continuar con el ejercicio. No se les olvide llevar los datos que necesitamos. Juiciosos. Que Chao, estén muy profe, bien. feliz día.